para ellos lo que les afectó mucho fue el turismo. Ahorita, pues cuando cerraron fronteras, también bajó demasiado. Ellos también tuvieron lo que fue la ley seca. Entonces, para ellos este sector también fue algo que les pegó. Y bueno, también si nos vamos ahora que tuvieron su última reunión, y ahorita ellos lo que quieren hacer es un depósito o como como una reunión para los equipos médicos, esto pues para atacar lo que es el coronavirus y también crear un fondo regional. Y pues esperemos que esto sí pueda tener una gran ayuda y no se pueda, digamos, hundir y que siga siendo de buena balance y soporte para lo que es China. Y bueno, no sé, el profesor Ábrego, si coincida con algo o tenga algo más que decirnos. Claro, muchas gracias. Bueno, sí, me parece que hablar de esta parte del sureste asiático, este es el punto medular para ellos. Sabemos que es el patio trasero, como bien lo decía la maestra Berta. El patio trasero de China, pues son todos estos países pequeñitos, ¿no? Que no han, bueno, pequeñitos entre comillas, porque hay unos que están superpoblados, pero que no han detonado pues, porque no tienen la capacidad de territorio, económica y el poderío que sí que tienen los chinos. Y que nos hacen confundirnos muchas veces, ¿no? Cuando decimos Asia-Pacífico, pues lo primero que pensamos es China, pero la realidad es que no solamente hablamos de China, hablamos de otros países y que son países que con datos puntuales hasta el día de hoy ni siquiera están tan complicados en el caso del coronavirus. Fuera de, aquí los tengo, fuera de Indonesia que tiene 1028 casos y Filipinas que tiene 790, Malasia tiene apenas 111, Tailandia 56, Singapur 21 casos, Taiwán tiene 7, hasta Myanmar tiene 6, Brunei 1, Vietnam 0 casos, Camboya 0 casos, Laos 0 casos. Entonces, justo con lo que comentaba en la pregunta anterior sobre quién puede tomar este liderazgo, yo no lo veo tanto como que vayan a tomar un liderazgo, sino que van a tomar una posibilidad mejor para ellos, para establecerse en sus condiciones. Nosotros, yo sé que a veces somos muy patriotas, ¿no? Y decimos que es una gran oportunidad para México el que China pueda cerrar el mercado con los Estados Unidos, o que Estados Unidos se salga o rompa la negociación comercial con China. Sin embargo, los que tienen la de ganar más que nosotros, pues son ellos mismos, porque si tú te pones a pensar en una cuestión logística nada más, si de todas maneras tú ya ibas a China y ya no vas a ir a China, ¿para qué te traes todo a México en donde la mano de obra ya no es tan barata como si tú vas a Brunei, como si tú vas a Laos, como si tú vas a Myanmar? Y que además tampoco estamos tan capacitados como ellos. Si de todas maneras ya estás allá, mejor te quedas allá y te vas a otro país que te va a ofrecer mejores condiciones de las que ya se tiene acá. Porque si nosotros nos vamos en un tema global, las condiciones en cuanto a recursos naturales que tiene el sudeste asiático, también las tiene América Latina y las tiene África. Y de los tres, el que está mejor posicionado en este momento para recursos naturales, para materia prima, es el sudeste asiático. Entonces, a lo mejor no tomarán ellos la batuta como se espera que la tengan Japón o que la tenga China o que la tenga Rusia, pero sí tomarán una mejor posición y serán los más beneficiados de esta problemática. Ahora, les decía yo con anterioridad, el hecho de que tu país no tenga problemas de coronavirus, a pesar de tener una población importante, eso habla muy bien de las políticas que están tomando. Pueden ser casualidad o no, pero habla bien de los países porque entonces dan garantía para que las empresas puedan seguir operando sin mayor problemática. Porque a lo mejor Tailandia, a lo mejor Taiwán, a lo mejor Vietnam, a lo mejor Camboya o Laos tienen la misma población que tienen Bélgica o que tiene Portugal y los europeos están súper contaminados y los del sudeste asiático no. Entonces yo creo que podría ser una gran ventaja para ellos y que van a seguir exportando, que van a seguir vendiendo y que van a seguir dominando el mundo. Bueno, o van a empezar a girar hacia ese campo, ¿no? No, para fijarse más en el contexto comercial global. Adelante, maestro Alfonso. Pues bueno, hola otra vez, respondiendo a la pregunta sobre el sudeste asiático, ¿no? Yo creo que el COVID nos hizo volver a pensar qué está bien o qué está mal en el mundo, ¿no? Dejó ahí en evidencia muchos de los problemas estructurales que
tienen los países, en el caso de la salud pública, los de sistemas de salud públicos. Por ahí varios países del sudeste se han visto bastante afectados, en el tema por ahí también de Vietnam, ¿no? Que muchos medios reportaban que inclusive gente estaba casi muriendo de hambre justamente porque pues toda la economía se ha parado, etcétera, 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 ¿no? Y también es interesante ver cómo están intentando enfrentar ellos la pandemia, que también es una zona que no ha tenido mucho los reflectores, pero que sigue ahí, primera instancia. En segunda instancia, uno de los sectores de mayor afectación para la zona, pues sin duda alguna fue el turismo. El turismo hoy en día representa muchísimos millones de dólares para la zona. Ya como lo mencionaron los demás profesores, es una de las zonas con más dinamismo económico, esta área de Asia-Pacífico. Ya tenemos varios acuerdos bastante establecidos, ¿no? Inclusive México ya tiene algunas relaciones con ellos, con el famoso TPP 2.0, que como dato curioso, igual Estados Unidos salió de ahí, China también pues es el que está tratando de tomar ventaja de ello. La Alianza del Pacífico, ¿no? Inclusive ya tiene países observadores de esa parte de Asia, entonces habla de la importancia hoy en día que tienen, sobre todo en el dinamismo económico. Por ahí ya salió un acuerdo, ¿no? De los países de la ASEAN para, pues, empezar a incentivar el turismo. Varios especialistas pronostican que vamos a tardar más o menos 5 años en volver a recuperarnos, sobre todo hablando de ese sector, ¿no? Y por eso es urgente que surjan o que se empiecen a crear los mecanismos de forma regional para enfrentar la pandemia. Sin duda alguna también vemos un retroceso en la actividad económica y productiva. Ya habíamos hablado de la importancia que tienen en la maquila, en la producción, etcétera, etcétera, los países de la zona. Sin embargo, yo creo que estamos ante una oportunidad, ¿no? De refrendar la importancia hoy en día y económicamente que tiene la zona, ¿no? De fortalecer, por ejemplo, muchas de sus ventajas competitivas que tiene, como el tema de la mano de obra, las cadenas de valor, ¿no? También por ahí, pues todo lo que equivale en temas comerciales. Entonces, pues yo creo que es interesante y pues ahí termino rápido mi participación. Gracias, profesor Alfonso, gracias a todos los profesores. Bueno, ustedes saben que soy taiwanés de nacimiento, pero mexicano de corazón. Yo creo que un tema muy importante ahí, tengo que ser patriótico también. El continente asiático ya vivió algo similar, ¿no? Con SARS en el 2002. Yo creo que ellos ya estaban, en cierto modo, preparados para salir de esta crisis. Solo falta pasar la curva de esta infección y ver, ¿no? El comportamiento de ellos. El ejemplo que decía el profesor Abreu de Taiwán. Taiwán está a 300 kilómetros de China y solo tuvo alrededor de 250 infectados con 7 fallecidos, ¿no? Eso demuestra, ¿no? Que el sureste asiático se comporta de una forma diferente o a lo mejor ya está, tiene una forma de enfrentar estas cosas, ¿no? Una pandemia, una crisis de forma diferente. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Ya hay algunos comentarios por ahí. No olviden dejarlo en chat y al final los vamos a interactuar. La siguiente pregunta ya va más enfocada. Perdón, maestro. Antes de que vayas con la siguiente pregunta, sí me gustaría, como lo mencionó el maestro Alfonso, hablar acerca del TPP. Ahorita que estás mencionando eso de cómo afectaría toda esa región de la ANSEA y el Asia-Pacífico. Considero, como lo mencionó el maestro Alfonso, otra de las afectaciones que también hay que ver, hay que ver puntuales o hacer un seguimiento puntual, es cómo va a afectar las relaciones del TPP con respecto a México y de México para con el TPP. Entonces, sí es interesante retomarlo y buscar o ver cómo se están comportando, cómo se va a comportar el comercio en este nuevo escenario, ¿no? Gracias. Gracias, profesor Cuitláhuac. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Nos vamos a mover un poquito de región. Estamos revisando por bloques, bueno, por regiones, porque Asia es demasiado grande. La siguiente pregunta, ¿cómo transformará el COVID-19 la guerra en el Medio Oriente? ¿Qué impacto va a tener en el terrorismo mundial? Y eso va a ser o va a dejar de ser un foco de atención para los otros países, como lo ha estado siendo, por ejemplo, la guerra en Siria, el terrorismo, toda esa parte. ¿Creen que cambie la percepción que hay de eso en este momento por el COVID? ¿O qué impacto va a tener sobre eso? Profesor Cuitláhuac. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo considero que el COVID-19 va a debilitar a los grupos terroristas y va a debilitar el financiamiento que tienen
esos grupos terroristas. Véase, por ejemplo, ¿cómo se llama? El ejército islamista, ¿cómo se llamaba? Que era financiado por los sunitas que querían derrocar al presidente de Siria, independientemente de cómo controlaba el poder el presidente de Siria, que era chiita o chiita. Entonces, va a debilitar, yo considero que va a debilitar los grupos terroristas y, y esos países petroleros, véase principalmente Arabia Saudita e Irán, que son los que crean esa guerra fría que hay en el Medio Oriente, van a tener que utilizar sus recursos para otra situación a muy corto plazo. A lo mejor a mediano plazo vuelven a recuperar y vuelven a financiar esos grupos terroristas, pero hoy por hoy creo que van a cortarles ese financiamiento de los grupos terroristas, véase ese ejército apoyado, el grupo terrorista apoyado por los sunitas, o el grupo terrorista, el Hamas, apoyado por los iraníes, ¿no? Entonces, se van a debilitar, a mediano plazo o largo plazo se van a recuperar, porque ese conflicto que tienen entre los sunitas y los chiitas va a continuar. Entonces, eh, sí, sí, yo digo que va a ser un stand-by. ¿Qué va a pasar con el petróleo? Pues ahorita está subiendo, se está recuperando un poco el precio del petróleo porque llegó a un acuerdo con los rusos, los iraníes y los de Arabia Saudita, que son los principales exportadores, pero no creo que ese acuerdo ayude a que llegue otra vez el precio del petróleo arriba de los 70, $80 como llegamos a ver hace como 10 años. Esa es mi opinión, que se va a detener un poco el financiamiento de los grupos terroristas. La Guerra Fría va a seguir, la revolución o el conflicto civil en Yemen va a continuar, porque ahí hay muchos intereses entre esos dos potencias regionales, pero hasta ahí, no va a pasar más de ahí. Esa es mi opinión. Gracias, profesor. Maestra Berta, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues hablando de esta región, pues sí también representa una gran cantidad de personas. Estamos hablando de unos 350 millones y ahorita pues el impacto que tiene con el coronavirus, pues el país más afectado es Irán y que fue también de los primeros cuando China anuncia que está el virus como tal, ¿no? Y empiezan todos a alarmarse y a tomar las medidas, pues Irán lideraba en esa zona. Ahorita pues no está como entre los primeros lugares, pero de esta área sí es la más afectada en cuanto a infectados, pero de las muertes los ha tratado de retener. Pero bueno, vemos que ya hay un problema en esta área, o sea, a pesar sin o con coronavirus, pues ellos siempre han tenido un sistema de salud muy deficiente, tienen falta de suministros médicos y también de protección, y ahorita también se ve que tienen una falta de datos por la falta de tecnología e incluso una escasez de agua. Entonces, pues podría que ahorita con el coronavirus traten de incentivar como estas áreas, que serían como unas áreas de oportunidad para que puedan mejorar. Y en cuanto al terrorismo, pues ya nos vamos muy puntuales a países. Tenemos con Siria, que pues sigue siendo de los países más violentos y que a pesar de que la ONU pues interviene, ellos piden ayuda, a veces coinciden con fechas que ellos están llevando otras cosas. Por ejemplo, decía que cuando entró en vigor todo el coronavirus, empieza a propagar, entró en vigor una tregua que venía de la provincia Idlib que ellos llevan y pues igual, ¿no? Como que todos los países ahí están súper enfocados, pero pues son problemas que siempre han llevado. Ahora, bueno, si nos vamos, por ejemplo, a Yemen, que también tiene esta región muy, muy bélica, pues han tratado de hacer unas renegociaciones y pues que han fracasado. Irak ahorita es un foco de atención y más que nada por las tropas estadounidenses. Esto pues porque hay hay un despliegue de la defensa antiaérea y pues ¿qué se dice? Bueno, que Estados Unidos ahorita acusa porque milicias iraníes o bueno, que apoyan a Irán, al gobierno, son integradas por los mismos funcionarios y que están en la zona verde de Bagdad. ¿Y qué es lo que coincide? Que ahí está
la embajada de Estados Unidos y la base militar. Entonces, pues, como que Estados Unidos no va a dejar del todo esta área, que no la ha dejado por muchos años, y pues que a pesar de que ellos sí estén manteniendo un poco controlado lo que es el coronavirus, o al menos son las cifras que nosotros tenemos, pues no va a poder dejar de ser un foco de atención, y también más que nada por los derechos humanos que siempre están interviniendo en esta zona. Y bueno, pues... derechos humanos. ¿Perdón? No. Profesor, ¿continúa usted? Claro, muchas gracias. Bueno, me sumo a los comentarios que dicen los maestros. Yo quisiera puntualizar un poco sobre la región, ya que estamos ligando esto a la parte del coronavirus, para que nosotros podamos olvidar, o para que el mundo en general, me parece, pueda olvidarse un poco de la cuestión terrorista, o de no solo el terrorismo, sino los conflictos bélicos y las discordancias que han tenido políticamente todos estos países en los últimos años. El impacto del COVID tendría que haber sido muchísimo mayor. No lo fue tanto ahí, lo fue más en otras regiones del mundo, ¿no? Salvo, no sé, Pakistán, que tiene 770 casos, Afganistán tiene 132, e Irán, que tuvo, bueno, 6.000, hasta el momento van 6.773 muertos. Me refiero a muertos, no a casos. Los demás países son muy pocos los fallecidos, entonces el impacto ha sido menor. Arabia tiene 273, y el propio Israel 264, los Emiratos Árabes 206, Irak 115, y Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Yemen, Bahrein, Jordán, Siria y Palestina, menos de 100, ¿no? Palestina tuvo 2, Siria 3, Jordán 9, Bahrein 10. ¿A qué voy con esto? Que, como decía el maestro Cuitláhuac, a lo mejor este problema del coronavirus lo único que va a hacer es poner en stand-by el problema social, político, histórico que se tiene en la región del Medio Oriente. No es que se vaya a olvidar, pero ahorita solamente la atención se va a enfocar a los grandes países, a Europa, a Estados Unidos y a China y hacia Asia, hacia el Asia-Pacífico en general. Pero esto solamente le va a quitar un poquito. Si imaginamos que esto está como en una cámara y que se está filmando una película, pues la cámara se va a voltear a filmar para otra escena. Pero cuando esto empiece a regularizarse, no digo que se vaya a quitar o que se olvide, ¿no?, lo del COVID, pero cuando sea más normal, entonces el mundo va a volver a voltear ahí. ¿Por qué? Pues porque no hay otra cosa que ofrezcan. No hay recursos como lo hay en África, como lo hay en América, como lo hay en Asia-Pacífico. No hay estabilidad política, no hay otros intereses que puedan ser suficientes como para voltear a verlos a pesar del COVID. Entonces, la región de Medio Oriente seguirá luchando porque es más allá de los países. Habrá que recordar simplemente en cuestión de histórica cómo se dividieron el Medio Oriente, ¿no? O sea, las fronteras ni siquiera son países, y todavía no llegamos a África, ¿no? Ya lo haremos después, pero el Medio Oriente es justo eso, cómo se dividió el mundo, bueno, cómo Europa dividió al Medio Oriente. Y si no, pues pensemos, yo sé que algunos serán pro y otros contra, pues del Estado israelí y del Estado palestino, ¿no? De hecho, si tú vas y buscas en el mapa, no te encuentras a Palestina, dice territorios palestinos. Entonces, bueno, entramos en una controversia. Como no hay otra cosa que hacer más importante, y como el COVID no fue tan importante, vamos a quedar en stand-by, vamos a quedar en espera, pero el Medio Oriente seguirá siendo un punto medular para el desarrollo de la política mundial. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene recursos naturales, a lo mejor no tiene grandes minerales, pero tiene 2 recursos o 3, que por ahí vamos a mencionar en la próxima pregunta, ¿no? Y que son fundamentales. Así que tarde o temprano vamos a volver a voltear a verles. La cámara volverá a la escena ahí. No sé cuándo, pero lo seguiremos haciendo. Porque además socialmente ellos no están preparados, social, cultural, política, económicamente, para ser referentes o puntas de lanza en otro sistema, ¿no? Pero bueno, es una opinión nada más. Adelante, por favor. Profesor Alfonso. Hola, otra vez a todos. Bueno, respondiendo a la pregunta y sobre todo la inicial que decía si el impacto en el terrorismo mundial dejará que este sea un foco de atención, pues yo creo que no, ¿no? El terrorismo obviamente siempre va a implicar un riesgo para la seguridad internacional, sobre todo para todas las inversiones que se hacen para combatir la problemática. Entonces, pues contestando de esa, yo creo que no.
Sí se van a venir, yo creo que muchos cambios en el tema de Medio Oriente, como bien mencionaban los profesores, históricamente ha sido una zona de muchas insurgencias, de muchas reconfiguraciones, desequilibrios, donde muchos intereses de potencias regionales y potencias mundiales pues tienen, entonces literalmente pues nunca los han dejado vivir, ¿no? Nunca los han dejado ser lo que ellos quieren ser, como por ahí una frase muy popular de Mattel. Pero yo creo que donde vienen mayor número de modificaciones y que ya lo vimos con algunos fenómenos como el atentado a las Torres Gemelas en 2001, con la ley Patriota en Estados Unidos, también por ahí los ataques terroristas en 2015 en Francia. Esto trajo implicaciones o modificaciones sobre todo en las reglas de comportamiento, regulaciones en aeropuertos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo veo una oportunidad para que ciertos autoritarismos se comiencen a fortalecer más en la zona de Medio Oriente. ¿Y por qué lo digo? Porque una de las excusas que pueden utilizar este tipo de gobiernos antidemocráticos, sí, que desde la primavera árabe vienen ahí, que al final del día derrocaron gobiernos y pues siguen siendo hasta peor, yo creo, ¿no? Entonces, por ahí también el control o el monitoreo de la población, yo creo que es importante, ¿no? El uso de la tecnología para empezar a monitorear tema de casos, etcétera, pues al final del día pueden ser pequeñas acciones que se terminan convirtiéndose en modelos a seguir, ¿no? Y que terminan desembocando en ciertas normalidades que si nos vamos a Occidente pues no están permitidos, pero empiezan ese tipo de restricciones también a las libertades individuales, que yo creo que también es importante mencionar, inclusive por ahí Egipto y Marruecos ya iniciaron con ciertas aplicaciones de este tipo utilizando la tecnología al alcance para poder llevarlo a cabo. También recordar las batallas que hoy en día se están viviendo en Medio Oriente, o sea, no estamos solamente con el tema del terrorismo, sino que también estamos ahí con la guerra del virus, ¿no? Que también es implacable. Por ahí ya salió el Estado Islámico con algunas declaraciones acerca de, pues, bueno, en primer lugar, dándole origen divino al virus, que pues eso sí es una tontería, y dos, incentivando a las personas a poder ir a Europa para aprovechar esta desestabilidad que existe para poder esparcir más el virus y sobre todo debilitar, ¿no? Tocando el tema de Siria, ya como último punto, antes de que siga hablando más, es interesante, ¿no? Porque vemos que desde hace unos años tenemos la guerra civil en Siria entre Bashar al-Assad, apoyado por ciertas potencias regionales, mundiales, etcétera, etcétera, que no voy a hablar de eso ahorita, pero representa, bueno, al menos ha representado el cese al fuego en ciertas zonas, ¿no? Justamente por el mantenerte en casa, y no solamente en Siria, sino en algunas partes de Medio Oriente. Por ejemplo, yo veo ahí el caso de que puede significar que Bashar al-Assad pueda acercarse a zonas que ya no son controladas por él, con pretexto de asistencia médica o social, ¿no? Con lo que le da fuerza para tener control sobre esta zona, ¿no? Entonces yo creo que los movimientos que pueden surgir en el Medio Oriente pues son bastante interesantes. Eso sí, la importancia que va a tener Medio Oriente históricamente en el ajedrez mundial pues es brutal. Entonces pues hay que esperar a ver cómo se siguen moviendo estas piezas. Y pues bueno, rápido, esa fue mi participación. Gracias, profesores, por los comentarios. Tristemente, ¿no? Esa zona viven en una desesperanza, aparte de la guerra civil, de las dificultades, ¿no? Diarias, tienen que ahora lidiar con la lucha del virus y ni siquiera algunos tienen un hogar para retornar. O sea, quédate en casa, pues no aplica para todos en esa región, tristemente. Vamos a la última pregunta. ¿Qué será de los países petroleros durante y después de la crisis sanitaria? ¿Y cuál es su opinión, ¿no? Referente al tema de precios, que ha estado ahí medio voluble, la oferta y demanda, los acuerdos, etcétera? O sea, ¿cómo proyectan que va a ser el comportamiento de esta materia prima? Y a lo mejor no nos limitemos, ¿no? A lo mejor otras materias primas, ¿cómo va a ser el comportamiento? El profesor luego decía que sureste asiático es rico en la materia prima. Entonces, ¿cómo ven que se va a comportar la oferta y demanda? Profesor Kutlawak. Su micrófono, profe, está apagado. Ahí estás. Gracias. Perdón. Con respecto al petróleo, lo que estaba comentando es pues ahorita hay una sobreproducción porque no hay consumo. Toda la industria a nivel mundial está parada, derivado del COVID. Entonces, fue una de las razones de por qué, aparte de que hubo una sobreproducción, fue una de las razones de por qué bajó tanto el precio del petróleo y tuvieron que ajustar la producción. Arabia Saudita, Rusia y los demás países petroleros del Medio Oriente, ¿no? Entonces, hasta que no se reactive la industria a nivel mundial, pues el petróleo y de todas las demás materias primas, todos los commodities, pues van a empezar a circular. Ahorita
no hay consumo porque las fábricas no están produciendo. Entonces, hasta que empiece otra vez toda la maquinaria mundial, lo que estábamos platicando hace rato, todas las cadenas productivas, hasta que no se empiecen a echar a andar, pues ¿cómo se llama? El consumo de esos commodities pues, no se va a llevar a cabo, ¿no? No se van a hacer. Entonces, sí, es un problema. Por eso ya se están, eh, por ejemplo, vaya, la redundancia, ¿no? El ejemplo que estamos viviendo aquí en México, a pesar de que estamos llegando al pico de la ola, que yo considero que todavía falta, ya se está pensando abrir los sectores industriales otra vez a la actividad. ¿Por qué? Pues en primera instancia, porque la economía ya hay mucha gente que ya empieza a estar desempleada, ya es en primera instancia. En segunda, porque ya las grandes cadenas productivas ya le dijeron a México, si no abres, nos vamos para otro lado, ¿no? Entonces, eso no nada más en México, sino en muchas partes del mundo supongo que está pasando lo mismo. Entonces, se va a tener que reactivar la economía de una u otra forma. Esa es mi opinión al respecto. Y retomando lo de Medio Oriente, nada más un paréntesis. Otro punto que se nos había olvidado mencionar es Afganistán, que hace poco hubo un ataque terrorista y vino y detuvo las pláticas entre Estados Unidos y los talibanes para el retiro de las tropas estadounidenses en la región, que eso también hay que considerarlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí cierro mi participación en esta pregunta. Muchas gracias. Gracias, profesor. La maestra Berta. Gracias. Bueno, volviendo a el tema del petróleo, el sector energético, pues es una realidad, ¿no? Que no es el único sector que está pausado. Entonces, ahorita lo que tendríamos que hacer o esperar es que se vuelva a tener, bueno, esta respuesta sanitaria, un apoyo a lo que son estos sectores vulnerables y que en este caso es lo del petróleo. Entonces, pues van a tener que tener una reactivación de los proyectos y acelerar los nuevos que se tenían. Esto, pues vemos que ahora está la guerra de la OPEP, bueno, no, los acuerdos de la OPEP, y pues que hubo una discrepancia con lo que fue Arabia Saudita, que es un país miembro, con lo que es Rusia, que es uno de los mayores productores, ¿no? Entonces lo que acuerdan es parar la producción y pues Rusia dice que no, ¿no? Porque si ellos siguen limitando producción de petróleo, pues los precios van a seguir bajando. Entonces, también estamos viendo más allá de lo que pueda afectar un sector, pues ya hay intereses, ¿no? Intereses de países, como en este caso lo que es Rusia. Y también, ¿no? Tenemos a Rusia, que es de los principales motores en Asia, pues lleva también problemas pues a la par, ¿no? Tiene sus casos con Crimea, que también tiene que ver con el petróleo, lleva otros temas también políticos, y bueno, que pues esperemos que no puedan afectar demasiado, al menos para México, en cuanto a lo que son los bajos precios del hidrocarburo. Y bueno, también esto puede ser, como vemos, ¿no? Para unos, mientras pueden ser unos problemas, para otros pueden ser una gran oportunidad. Entonces, ¿qué será? Pues que los países como tal internamente se puedan unir al sector privado. Y lo vemos, ¿no? Ya hay proyectos en los cuales las iniciativas privadas se asocian o están tomando esta batuta. Y pues más que nada nos va a servir para ahorita que está el tema del desempleo, pues van a generar empleo y más que nada también van a estimular la economía de la región. Y si nos vamos ya un poco como más regional, por así decirlo, pues también los países asiáticos son grandes consumidores de energía, y ahorita pues con la parálisis de las actividades económicas también se están limitando en el consumo. Entonces, pues eso les decía, ¿no? Vuelve a ser como toda una cadena, no favorece a las compañías chinas que también están teniendo ahí sus maquilas y todo el rollo. Entonces es como toda un loop, ¿no? Que vuelve a estar girando. Y si nos vamos como para Estados Unidos, México, pues yo le vería como un panorama un poco más positivo. Esto pues porque al tener un menor precio, al menos para las personas, pues sería un mayor
producción. Y bueno, pues hasta aquí es mi parte sobre la parte del petróleo. Bueno, yo creo que uno de los, no sé, quiero ir un poco más allá de las afectaciones actuales que pueda tener en materia energética, ¿no? Depende del lado en que lo mires, ¿no? Si lo ves desde el lado de los países que tienen de Medio Oriente, de esta región, pues puede ser una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Es que ellos están viendo afectado su producción, por supuesto, están bajando los precios a nivel mundial porque no hay consumo, como bien ya lo mencionaban, pero tampoco es que haya otro país que pueda tomar ese liderazgo a nivel global, o sea, y que no haya sido afectado económicamente por el coronavirus. Si nosotros pensáramos que el sureste asiático, por poner un ejemplo, no tiene casos de coronavirus, no está tan afectado económicamente y se puede recuperar y además tiene las posibilidades para hacerlo a nivel mundial y para liderar, pues entonces sería un problema para los de Medio Oriente. El problema es que los países, o sea, para el resto del mundo, o la ventaja para los de Medio Oriente, es que los países que pudieran tomar hablando, por ejemplo, de grandes países productores energéticos, como Venezuela, pues no es un país que vaya a tomar el lugar que tiene Medio Oriente, ¿no? No lo va a hacer México, no lo va a hacer Brasil, lo puede hacer China y lo puede hacer Estados Unidos, pero están siendo muy afectados también. Y en Europa, bueno, pues a reserva de Noruega o del Reino Unido y por ahí a lo mejor los Países Bajos que comparten en el Mar del Norte un poco de energético, pues tampoco es que sean naciones que puedan tomar este desarrollo, porque les voy a poner, bueno, les voy a mencionar algunas de las exportaciones más importantes que tienen en esta región. Aceites crudos de petróleo, minerales, gas natural, radiotelefonía, radiotelegrafía y oro. ¿Quién en el mundo es el guapo que puede producirle todo esto al mundo? O sea, si hay un país que pudiera hacerlo, como lo mencionaba, podría ser Estados Unidos, podría ser China, pero no están en las condiciones económicas derivadas del COVID. Entonces, a mí me parece que estos países van a seguir dominando este punto porque es en lo que son buenos, es lo que tienen y porque el mundo no se ha logrado o no ha logrado sustituir toda esta producción en cuestión energética, por lo menos, para que estos países se vean afectados. Yo pensaría que están en un proceso de recesión como está todo el mundo a nivel, no sé, económico, pero este proceso de recesión no va a ser permanente. Y en cuanto se empiece a activar el mundo, en cuanto empiece a girar todo otra vez, entonces empezarán ellos a tomar la batuta o retomarán la batuta como lo venían haciendo. Adelante, maestro Alfonso. Pues bueno, retomando el tema de los precios, ¿no? Del petróleo, veníamos de una guerra de precios, ¿no? Un escenario dentro del escenario más grande de la pandemia, ¿no? Cuando ahí Moscú no se ponía de acuerdo con el príncipe saudí en la OPEP, donde teníamos aquí este acto de la ministra de Energía de México, ¿no? Que fue muy debatido en redes sociales, el cual tampoco voy a meterme tanto en ello, pero es interesante ver qué es lo que estaba sucediendo en el mundo dentro de este escenario del COVID, ¿no? Por ahí veníamos también, hay que recalcar que este tema del petróleo viene también desde años antes, ahí por ahí de 2016 también vivíamos una sobreoferta que trajo un acuerdo que justamente se rompió en esta fecha y que pues ahí se sigue en el tema de las negociaciones, ¿no? El precio del crudo del barril llegó a costar incluso lo que un puñado de picafresas, ¿no? Y nos hablaba yo creo que de la fragilidad que hoy existe en el mundo, sobre todo cuando estamos tan interconectados. Sin duda alguna yo creo que la situación se volverá insostenible, ¿no? Involucrará que los países vuelvan a sentarse a negociar para poder llegar a acuerdos. Habla también, como ya lo mencionaba, de la dependencia que sigue teniendo el mundo sobre el petróleo o el oro negro, ¿no? Literal, todas las industrias siguen funcionando a raíz de él y por eso muchos países se han hecho muy poderosos y sobre todo han crecido mucho económicamente, sobre todo la parte del Medio Oriente, al menos las potencias regionales, y que sin duda alguna es como una bofetada, ¿no? Al sistema energético a nivel mundial, que ya lo vimos, ¿no? Al menos aquí en México, en la crisis del petróleo, pues fue una bofetada para decir, México, no puedes depender siempre del petróleo, ¿no? Y ahora es como una bofetada de México, no puedes apostarle todavía para que tu sector del petróleo pues siga subiendo, ¿no?
No sé, a mí me gustaría hacer la pregunta igual al aire, perdón, tal vez estamos en la fin de la era del petróleo, tal vez, estamos en una transición energética en donde muchos países ya están entrando, sobre todo los nórdicos. México al parecer pues no quiere hacer caso, sigue siendo pues un sector estratégico, al menos para la nueva administración, por allá el tema de dos bocas, ¿no? Sin embargo, pues vemos que la dinámica en el mundo comienza a cambiar, ¿no? Los combustibles fósiles sin duda alguna están en declive, están perdiendo mucha fuerza en el mundo y seguramente en unos años vamos a ver cambios bastante interesantes en este escenario, ¿no? Es momento para los vehículos eléctricos, no sé, para innovación sostenible por ahí también, nuevas tecnologías, ¿no? Inclusive muchas industrias ya están adoptando estas técnicas. Voy a hablar acerca de la industria de la paquetería y de la mensajería a nivel mundial. Tenemos por ahí empresas muy grandes como son Redpack, DHL, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas de estas empresas están ya apostando por este tipo de nuevas tecnologías a través de drones, a través de carros autónomos para repartición, mecanismos que tienen que ver también con la inteligencia artificial y que esto habla del nuevo dinamismo que el mundo está enfrentando, una transición en el tema tecnológico, una transición en el tema energético y donde muchas industrias pues están intentando adaptar a ellas. Obviamente las asimetrías de los países pues hacen que no todos se puedan adaptar lo más rápido posible al cambio, pero desde mi punto de vista seguramente vamos a tener muchos años más del oro, del petróleo, pero ya estamos en un inicio de una transición energética en donde inclusive ya en países se están creando licenciaturas o carreras o para crear los cuadros humanos o el capital humano, perdón, necesario para poder manejar todo este tipo de nuevas tendencias y pues bueno, eso rápidamente era mi intervención. Gracias a los cuatro, muy valiosa su participación. Vamos a irnos a las preguntas muy rápidas, de hecho, solo, bueno, hay dos. Una es de Alan Vargas, dice, ¿sigue siendo viable que el sector privado invierta en la maquila y mano de obra en el sudeste asiático ahora con la pandemia? No sé quién gusta contestar esta pregunta. Yo, si me lo permiten, puedo empezar. Sí. Bueno. Bueno, yo por mi parte sí lo veo viable. En primer lugar, porque ahorita que, o sea, no hay ningún país que no vaya a ser afectado, o sea, eso es una realidad. Esto, pues, tanto por económicamente, van a ser sí unos más golpeados que otros, pues dependiendo de las medidas que tomen. Pero bueno, si ahora vamos que China es la que ahorita se está recuperando y como sabemos que ellos invierten la mayor parte en lo que es el sudeste asiático, y si vemos que en Vietnam, Laos, Myanmar, Indonesia, su principal socio comercial es China, entonces ellos van a seguir poniendo esta mano de obra, estos bienes intermedios, entonces sí es muy posible que sigan creciendo como lo han estado proyectando, e incluso más, ¿no? Ahorita que unos van a estar cayendo, pues otros van a crecer. Entonces va a ser muy, muy buena opción que todavía sigan mirando hacia esta zona. Bueno, yo me atrevo a decirlo. Gracias. No sé si alguien más quiera contestar, ¿no? Sí, a mí, Sí, gracias, perdón, profesor. lo que pasa es que creo que esta pregunta tiene que ver un poco con lo que comentaba cuando hablábamos sobre el sureste asiático. Es el sureste asiático el punto que, el que va a sostener la economía del continental. ¿Por qué? Porque no hay tantas afectaciones y aunque, como bien apunta la maestra Berta, sí va a haber un impacto, o sea, no hay un país que no reciba el impacto económico a nivel global, pues el sureste tiene todas las condiciones para intentar revertir un poquito los cambios, ¿no? Entonces, bueno, si tú fueses esos grandes inversionistas, tuvieses la lana para hacerlo, por supuesto que hay que dejar la lana ya, ¿no? ¿Para qué vienes? O sea, yo pongo un ejemplo, ¿para qué vas? Decía yo que hay tres regiones, ¿no? El sudeste asiático, la América Latina y África. ¿Para qué vas a África? La inestabilidad. ¿Para qué vienes a América Latina? La inestabilidad, por lo menos política. ¿Y por qué no te quedas en Asia, ¿no? En donde tienes más condiciones. Gracias, profesor Abrego. Nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué seguirá después de COVID-19 entre la relación México-China? No sé quién tenga alguna respuesta para esto. ¿Cuál será la relación entre México y China después de COVID? Maestra Berta. Claro. Bueno, pues esto será positiva, por así decirlo. De hecho, ayer se recibió más equipo, que se supone esto que es donación. Entonces, estamos teniendo todavía una parte amistosa por medio de ahorita, a pesar de que estamos como sufriendo, estamos ahorita en el peor momento, según, bueno, el subsecretario de Salud, estamos
en la curva, ¿no? Y pues estamos teniendo este apoyo. Ahora veamos, ya después del COVID, ya después de que las aguas se estén calmando un poco, China ha estado siempre muy afín de querernos estar integrando, que claro, aunque ahorita ya con nuestro nuevo Tratado de Libre Comercio con América del Norte y las cláusulas que se tienen, pues no habría un Tratado de Libre Comercio, pero las vertientes o las áreas de oportunidad, pues nos podríamos ir a lo que sigue siendo lo que el agropecuario, que también va a ser ahorita, y lo habían comentado, me parece, en pláticas anteriores aquí también, que es ahorita uno de los que pues, está siendo afectados, porque al final de cuentas todos necesitamos pues comer. Entonces, China ha sido también uno de los principales importadores de estos productos, y más que México se distingue por esta calidad. Entonces, este sería uno de los sectores que se podría tomar mayor provecho. Híjole, con respecto a mí, yo creo que van a cambiar. O sea, como bien dice Berta, ahorita sí, mucho apoyo y todos felices para la foto, pero cuando esto se regularice, creo que va a empezar a tener presiones. ¿Por qué? Porque nosotros ya desplazamos o estamos desplazando a China con respecto a la venta de productos intermedios hacia Estados Unidos. Entonces, quieras o no, pues la competencia y el negocio es el negocio, ¿no? Y creo que por ahí va a venir muchas presiones de China para con México. Y yo considero que a la larga, y considerando que dentro de 3 años pues, va a haber otro partido en el gobierno, pues las relaciones no van a ser tan buenas con China. Esa es mi opinión. Gracias. Al rato me van a empezar a criticar, ¿verdad? No, me reí, no apagué el micrófono. Muy bien. Profesor Alfonso, ya como último comentario, ya para cerrar. Contestando esa pregunta, ¿verdad? Sí, Ok. Pues mira, yo creo que las relaciones con China y México, más bien para China siempre ha sido como oro molido México, ¿no? Por la posición geográfica privilegiada que tiene para acceder al mercado de América del Norte y sobre todo al mercado latinoamericano. Obviamente por la posición geográfica, pues no se ha permitido que China pueda intensificar o llevar más allá la relación estratégica con México. Sí hemos visto que, por ejemplo, ahorita ya hace unos días el canciller Ebrard salió por ahí a agradecer sobre todo ahí la venta o el apoyo que le dio Xi Jinping, el gobierno chino, con este tema de equipo y ventiladores y para combatir el virus, ¿no? Y esto habla de lo que yo mencionaba hace rato, la que denominan diplomacia del cubrebocas, ¿no? Que es simplemente pues apoyar, fungir como rescate de algunos países en el mundo, ya cuando China está saliendo del tema de la contingencia. También hay que recordar que por la misma distancia de México con los Estados Unidos, pues siempre el estratégico para China pues va a ser Brasil, ¿no? Sobre todo también por las ideologías por ahí. También ya lo mencionó bien la profesora Berta, hay una cláusula por ahí del TME que nos habla de que pues, México no puede intensificar relaciones, sobre todo con un país como China, porque pues ya está infringiendo al menos en el tema del tratado, ¿no? Y esto también nos habla de esta dependencia histórica, de este adoctrinamiento histórico que tenemos hacia los Estados Unidos, ¿no? Aunque ya somos parte de algunos tratados, como por ejemplo el TPP 2.0, en donde el Asia de Pacífico se integra igual con parte de algunos países de aquí de América Latina. Sin embargo, pues esto no impide que pues México pues no pueda acceder, más bien esto impide que México pueda acceder a establecer una relación más estrecha con China y pues ya eso es todo. gracias. Para cerrar, agradecemos mucho a todos los que nos están escuchando por la participación de esta semana. Sobre todo agradecemos a la maestra Berta por sumarse el día de hoy. La verdad es que fueron comentarios sumamente valiosos para todos. Ver la perspectiva de una persona que ha estado en China, vivirlo en carne y hueso, ¿no? Todo el impacto que tuvo. Te agradecemos, maestra. No sé si tienes algún comentario para cerrar. Bueno, pues también agradecerles a ustedes, ha sido un placer, y más que nada, pues porque también soy orgullosamente LNI, y pues claro, digo, sé que a lo mejor pueden tener dudas al respecto, y pues también digo, me pueden contactar directamente, el espacio a lo mejor estuvo un poco apretado, preguntas un poco precisas, pero pues si también ustedes tienen alguna inquietud, yo también, como él lo comenta, lo viví en carne propia, estuve en Beijing cuando fue todo
el avisado, la pandemia, y entonces pues no duden en contactarme y pues de nuevamente pues muchas gracias y un honor. Gracias. Profesores, no sé si tienen algún comentario. Profesor Ábrego. Pues nuevamente agradecerle a todos los que nos hacen el favor de escuchar en esta conversación y agradecer a la maestra Berta. Siempre es un gusto tener una opinión distinta y sobre todo siempre tratando de tener el apoyo y la visión femenina en esta discusión y tan preparada, ¿no? Entonces, muchas gracias, maestra, muchas gracias a todos y que tengan buena noche. Profesor Alfonso. No, pues nada más agradecer a todos por estar aquí. Igual, nada más para aprovechar el comercial. Hace unos meses, Berta y yo colaboramos allí en un artículo muy bueno que se habla sobre las implicaciones del COVID-19 en temas geopolíticos. Igual, si gustan, que se los compartamos y así para que lo lean, está bastante interesante. Es aquí redacción de la maestra, entonces pues estaría bastante cool. Y pues nada más agradecer a todos y pues nos vemos la siguiente semana, tengo entendido, para analizar el tema de África, ¿verdad? Sí, la siguiente semana será África. Profesor Cuitláhuac, ¿algo más que agregar? No, agradeciendo mucho a la maestra Berta y a todos los que están aquí escuchándonos. Les agradecemos mucho. Sí. Es un placer. Unas preguntas se quedaron volando, una disculpa, el tiempo es muy apretado, Asia es demasiado grande para tan poquito tiempo, pero ojalá nos escuchen nuevamente la próxima semana, que es África, tenemos otra invitada de lujo, sumamente preparada, entonces ojalá nos puedan acompañar. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta Gracias, que luego. tengan buena noche.